Capítulo 1. Buscando un desafío que ganar. Era tarde cuando llegué al lugar. Aparentemente, el hotel había cerrado sus puertas ese día y yo no me había dado cuenta. Había reservado mi estancia en ese hotel unos meses antes, pues tenía el interés de subir la montaña. Según la publicidad del hotel, esa montaña era de las mejores que había para subir. Su nombre lo decía todo. Se llamaba Montaña El Desafío. El Desafío. Esta era una montaña que, cuando la busqué por internet, me pareció interesante, sobre todo su nombre. Y yo, en este momento, estaba en busca de nuevos desafíos. No es que no tuviera desafíos en mi vida, sino que me había sentido derrotado por los mismos y en algún momento pensé que subir esa montaña me daría la oportunidad de por lo menos vencer un desafío. Según lo que decía por internet, la montaña no era complicada en sí misma, sino más bien era la actitud de los hombres lo que la hacía complicada. Así pues, lo mismo ocurría en mi vida en ese momento. Tenía una vida complicada, llena de nudos, llena de muchas cosas que tendrían que ser desatadas y en realidad no me atrevía a hacerlo. Estaba buscando nuevas formas de recobrar mi vida, nuevas formas de seguir adelante, pero toda mi vida la sentía como un gran peso sobre mis hombros. Subir la montaña el desafío era un desafío en sí mismo y prometía además que la vida de las personas que la subieran cambiaría para siempre. Me pareció que esto no era más que una estrategia de mercadeo. Sin embargo, en la fotografía la montaña se veía realmente hermosa. Además, cerca estaba una laguna de aguas cristalinas en la cual se reflejaba la montaña con toda su majestuosidad. El bonito hotel que estaba a los pies de la montaña me animó a tomar la decisión. Si bien en mi vida los desafíos no estaban resolviéndose, por lo menos tomaría este desafío, subiría esta montaña. Hice el largo recorrido, 5 horas en automóvil. Llegar fue cansado, pero al fin estaba allí, frente al hotel de la montaña El Desafío. Estaba listo y dispuesto. Esa montaña sería mía. El único problema es que el hotel estaba cerrado. Estaba cerrado. No me lo podía creer. Estaba cerrado. Volví a ver mi comprobante de reservación y me fijé en la fecha. Revisé el calendario y me di cuenta del problema. Me había equivocado de fecha y llegaba una semana después de la reservación. Y al parecer exactamente un día después de que el hotel había cerrado. Lo primero que hice fue culparme por equivocarme en la fecha. Era el colmo. No me extraña que tuviera todos los problemas que tengo, pensé. Miré por los alrededores buscando una excusa y no una solución, pero nada. Todos se habían ido. No quedaba nadie en los alrededores. Según un rótulo colocado en la puerta del hotel, volverían a abrir hasta dentro de 15 días. 5 horas de viaje habían sido por gusto. Pero de pronto algo robó mi atención. Suspiré profundamente y solté el aliento. La montaña en realidad era mucho más grande y más hermosa de lo que se veía en la foto por internet. Solté una exclamación de admiración y pensé, vaya, eso se parece a la montaña de mi vida. Y por alguna razón me decidí. Tenía que subir la montaña El Desafío. Análisis del capítulo 1. Cuando nosotros leemos literatura de superación, como por ejemplo a Stephen Covey y sus 7 hábitos de las personas altamente efectivas, una de las cosas que nos damos cuenta es que podemos dividir nuestra vida en dos. Una le podemos llamar nuestra victoria privada y otra le podemos llamar nuestra victoria pública. Ahora, para tener victoria pública es importante
Y la base de esa victoria pública es la victoria privada. La victoria privada es la capacidad de una persona de conseguir sus propios objetivos. Y ojo, que no digo de conseguir los objetivos de otros, no digo de conseguir los objetivos en su trabajo, no digo de conseguir los objetivos de su pareja o de sus hijos, sino de conseguir los propios objetivos. Si una persona pasa por la vida consiguiendo los objetivos de otros, al final de la vida se da cuenta que no vivió, que su vida fue vivida para otros, para que otros consiguieran lo que ellos querían, pero nadie se preocupó porque ella consiguiera lo que ella quería. Y eso tiene sentido, porque si esa persona, si tú como persona, si usted como persona, no se preocupa por conseguir sus propios objetivos, nadie lo va a hacer. Las victorias privadas son sumamente importantes, porque son las victorias que nos dan nuestro carácter. Son las victorias que definen en nosotros nuestra personalidad. Son las victorias que nos hacen ser buenos en la victoria pública. Por eso es importante que siempre yo persiga mis objetivos. Es importante que yo siempre defina cuáles son las montañas que voy a subir y defina por qué las voy a subir. Entonces, cuando esta persona llega al hotel, llega porque necesita tener victoria privada. Porque al final, por más que queramos satisfacer a otros, va a ser sumamente difícil. Nosotros tenemos que trabajar por nuestras propias victorias. Eso no significa que no les vamos a ayudar a otros, pero tenemos que saber que las victorias de ese otro son victorias que me van a ayudar a mí a conseguir mi propia victoria privada, a subir mi propia montaña. Y eso es importante. La gente muchas veces anda por la vida sin una montaña que subir, sin un objetivo que conquistar. Y como dicen, barco que no tiene vela, el mar lo mueve por todos lados. Nosotros tenemos que aprender que el hecho de tener un objetivo propio, mío, que sea yo quien me quiera encontrar con ese objetivo, va a cambiar nuestra propia vida. Entonces, cuando el autor llega, lo primero que le sucede es, no se da cuenta y el hotel está cerrado. Y así es todo en nuestra vida. Siempre que nosotros queremos algo propio, algo que nunca hemos conseguido, el hotel está cerrado. Siempre alguien nos dice no se puede, siempre alguien nos dice no se debe, siempre alguien nos dice no tenés cómo, siempre alguien nos dice no sabes cómo. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque cada vez que queremos algo, alguien nos dice no. Y eso es normal. El gran problema es que nos quedamos con ese no, que ya cuando alguien nos dijo no se puede, ya nos quedamos pensando no se puede y ya me retiro yo de lo que quiero. Cuando alguien me dice no se debe, igual me retiro de lo que quiero, cuando en realidad la conducta debería ser toda diferente. Deberíamos ir por eso que dicen que no se puede. Imagínense ustedes que siempre el ser humano le hubiera hecho caso al no se puede. ¿Cuántas cosas no habrían ahora? Yo recuerdo que en los 1800 leí en algún lugar que la Real Academia de la Ciencia en Londres había dicho que ya no había más progreso científico, que en 1800 se había llegado al progreso científico máximo y que de ahí no íbamos a pasar. Imagínense que se hubiera hecho caso
Y hubiera dicho yo, los grandes científicos allá en Londres han dicho, entonces ya nos quedamos sentados y no hacemos nada y no. Y ven ustedes cómo la vida ha cambiado tremendamente, porque no aceptamos el no. Es importante entender que los desafíos siempre van a estar a la vuelta de la esquina. Siempre los desafíos se presentan constantemente en la vida. Y si nosotros queremos y nos proponemos alcanzar ese desafío, no habrá nadie que nos pueda detener. Sin embargo, hay 4 paradigmas. 4 paradigmas básicos que tenemos en nuestra mente que constantemente nos están deteniendo. Esos 4 paradigmas se reconocen como el paradigma político, que me dice lo que se puede y lo que no se puede. El paradigma económico, que me dice que sí tengo para hacerlo o no tengo para hacerlo. El paradigma científico, que me dice que sé o no sé. Y el otro es el paradigma religioso, que me dice lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Esos 4 paradigmas se encarnan en nuestra familia, se encarnan en nuestros amigos, se encarnan en los programas que veo constantemente o que vemos constantemente, y son los que me detienen y los que me atan. No alcanzo lo que yo quiero alcanzar porque esos paradigmas me han atado. Y tengo que reconocerlos, tengo que verlos y tengo que ver cómo esos paradigmas me están atando, cómo esos paradigmas no me dejan ir más allá de lo que ellos quieren que yo vaya. Esto es sumamente importante, porque entonces son estos paradigmas los que no me dejan subir la montaña. Cuando yo llego a la montaña, lo primero que tengo que ver es si esa montaña realmente me llama, si esa montaña es hermosa para mí, si esa montaña me cautiva. Ahora véanlo de la siguiente forma. ¿Esos objetivos me cautivan? ¿Esos objetivos son hermosos, son preciosos para mí? ¿Haría cualquier cosa? Claro, siempre dentro de un marco social legal. ¿Haría cualquier cosa por alcanzar esos objetivos? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que yo me tengo que hacer. Y si no lo haría, ¿por qué no lo haría? Y si quiero alcanzarlos, ¿por qué no lo he alcanzado todavía? Imagínense un objetivo que ustedes quieran alcanzar. Pregunta, ¿por qué no lo han alcanzado? Respóndanse, háblenlo, salgan a caminar en algún momento determinado, en la mañana o cuando estén manejando, vayan hablando con ustedes y pregúntense, y aprovechemos todos estos tráfico tremendo que hay, todas las trabazones o las colas en los bancos, y hay que preguntarse, ¿por qué no he alcanzado si yo lo quiero? Y ahí van a venir y van a salir los paradigmas, van a salir las cuerdas que los atan. A veces se van a dar cuenta que el paradigma es un paradigma de no sé cómo hacerlo y me detengo ante ese no sé. O a veces el paradigma es un paradigma de no tengo dinero para realizarlo y me detengo ante ese paradigma del no tengo. O a veces es un no puedo hacerlo porque si lo hiciera, etcétera, y me detengo ante ese no puedo. O a veces es un no debo hacerlo y me detengo ante el paradigma del no debo. Esos 4 paradigmas son los 4 lazos que me están deteniendo, los 4 lazos que hacen que el autor de este libro llegue tarde al hotel y él sin darse cuenta de eso. Una de las cosas importantes que deben reflexionar es ¿qué me detiene? ¿Qué paradigmas me están deteniendo actualmente? ¿Qué me dice no? Y yo le obedezco a ese no. Y todo eso viene a redundar en un paradigma que debe ser yo soy quien decide en mi vida. Yo decido subir ese objetivo, pero para subir ese objetivo tiene que cautivarme. Yo les pregunto, ¿qué harían ustedes
¿O qué hicieron ustedes o qué hacen ustedes por alguien de quien ustedes están enamorados o enamoradas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen para estar cerca de ese alguien? ¿Qué hacen para tener unión con ese alguien? Pues es lo mismo que haríamos para un objetivo. Eso significa que yo tengo que amar mi objetivo, yo tengo que querer mi objetivo y yo tengo que crear mi objetivo. Una vez ustedes amen su objetivo, ustedes lo definan y definanlo de la forma que ustedes quieran. Imagínense que yo les digo, pongan en su mente al que sería la mujer perfecta o el hombre perfecto. Físicamente, en su temperamento, en su carácter. Imagínenlo, imagínenlo. Pues lo mismo les digo con los objetivos. Váyanse al objetivo perfecto, a lo que ustedes quieren. Sepan que ustedes son merecedores de lo mejor, en este mundo. Y una vez ustedes tengan ese objetivo perfecto, ámenlo, quiéranlo, que nada se interponga entre ustedes y su objetivo. Si su objetivo es cierta cantidad de dinero, ámenlo. Si su objetivo es verse más delgado con un peso corporal menor, amen ese objetivo. Si su objetivo es irse de viajes, amen ese objetivo. Pero ese objetivo es su objetivo. No es el objetivo de otros, no es el objetivo de su pareja, no es el objetivo de sus hijos. Hay gente que dice, es que mi objetivo es que mi hijo salga de la universidad. Pues en realidad ese no es un objetivo suyo. Ese debería ser el objetivo de su hijo. Es que mi objetivo es que mi jefe me aumente el salario. Pues ese no debería ser un objetivo porque está dependiendo de su jefe para aumentar su salario. Y no hay nada peor que depender de otros. Porque ese es en escondidas el paradigma de yo no puedo. Tienen que poder otros por mí. Y ese es darle poder a otros. Entonces, el primer capítulo es la fascinación por la montaña. Es cierto, siempre que lleguemos nos van a decir no, está cerrado, el hotel ya se fue de vacaciones. Pero si yo hubiera dado la vuelta en ese momento, no tendría libro que estar hablando, que estar discutiendo. Lo mismo sucede. Si ustedes ante un no, imagínense cuando estaban de novios y querían al muchacho o a la muchacha y su papá les decía no vas a ver a esta persona, ¿qué es lo que sucedía? Lo veían porque estaban fascinados por esa persona. Pues lo mismo, hay que fascinarse por los objetivos. Hay que encantarse, hay que enamorarse, hay que ver las ventajas, pero no solo las ventajas racionales, sino las ventajas emocionales de ese objetivo. ¿Cómo me siento con ese objetivo? ¿Qué es lo que quiero hacer por ese objetivo? Y créanme, van a empezar a subir la montaña. Porque el objetivo también se va a enamorar de ustedes. Y van a buscarse como se buscan dos personas que se aman. Dos seres, dos entes, dos energías que se aman. Entonces, el trabajo que van a hacer esta semana en base a este capítulo es definir su objetivo, escojan uno de sus objetivos del prólogo y una vez lo definen, empiecen a darle las características que los van a hacer amarlos. Empiecen a trabajar eso. Uno de los ejercicios que hacen en comunicaciones muchas veces es antropologizo el objetivo, o sea, lo convierto en un ser que yo pueda amar. Y ese ser que yo pueda amar, lo convierto en ese objetivo. Y hago un avatar humano que yo amo y eso le pongo el contenido del objetivo y así trabajo. Entonces, piensen ustedes, escojan su objetivo y denle todas las cualidades que les hagan enamorarse de ese objetivo. Así como al personaje del libro amó la montaña.